Aján, que no viene tan prietita, a pesar de que vienen de allá estuvieron muy tristes allá en Los Cabos. ¿No fueron los? ¿Eh? ¿No fue en Los Cabos? ¿No fue en el mar? Ah, yo juraba, mira, así se hacen los chismes, que andaba en bikini, Han y toda la cosa. Yo dije, no, pues que manden las fotos, ¿no? No, fíjate, yo pensé que habían ido a Los Cabos, yo te entendí eso. Fue en Tijuana, Tijuana es feo. Tijuana es feo, ¿no, Oli? Oli dice doblemente feo. No, no, no. Sí estuve por ahí alguna vez, pues cuando fuimos a Disneylandia. Pero no, Tijuana es feo. Y si te vas a meter al mar te andan confundiendo hasta con uno que quiera pasarse de mojado. ¿Verdad? Con un pollero. Bueno, pero ya están aquí, bienvenidos, nos da mucho gusto tenerles aquí. Hoy inicié la lectura, no, ya es el segundo día de la lectura de un bonito libro que se llama Los 20 siglos del cristianismo. Y es un libro muy, muy precioso porque es la historia de la Biblia, más bien la historia del cristianismo, resumida siglo por siglo. Y en este primer capítulo, pues se habló nada menos ni nada más de quien tenía que hablarse, del apóstol San Pablo. Él es el personaje que identifica al cristianismo en el primer siglo. Ahorita estoy considerando la vida de Justino Mártir. Qué bonitas vidas, qué precioso. Cristi, ¿viene tu viejo? No viene. ¿Cómo sigue? ¿Ahí va? Sí, seguimos orando por él. Ya pastores quedamos de irlo a ver. Ya Chucho y Beto y Rubén, ¿cuándo vamos a ir a ver a nuestro hermano Ale? El viernes que viene, conste. ¿Podrá estar el viernes? ¿No sale? Ahí le vamos a caer el viernes con el favor de Dios. ¿Sale? Más o menos como a las 3 de la tarde. A las 2 mejor, para que nos alcance el tiempo. ¿Es matrimonios el viernes? Entonces sí, a las 4 tenemos junta, a las 2. No hagas de comer, de una vez te decimos. No hagas de comer, porque saben que una de las reglas de los que estudiamos para ser pastores en la homilética, es la materia, es nunca hacer visitas en horas de comidas. Esa es una regla de la homilética para los pastores. Nunca debe hacer uno visitas en horas de comida, porque pues casi obligadamente le decimos a la oveja, ya llegamos, venimos a orar, siéntese pastor, ¿qué le sirvo? No te molestes, no es molestia pastor, pues entonces sírveme. Por eso no se vale hacer visitas, por eso te lo estoy anticipando, vamos a esa hora porque no tenemos otra manera, pero no. Nosotros llevamos, sí, muy bien. Entonces, qué bueno. Vamos a continuar, hermanos amados, con nuestro estudio. Y me acordé ahorita del libro porque en este segundo capítulo, que es el siglo II, se habla de Justino Mártir, pero terminó el siglo I hablando de los Gálatas precisamente. Y me dio gusto ver cómo el autor de este libro dice algo que yo no lo había visto tan resumido y tan bonito como él lo presenta, y dice que el problema de los judaizantes de aquella época era, fíjense, obligar a los paganos, no, a los gentiles a convertirse en judíos para poder ser cristianos.
Ese era básicamente la tendencia, la doctrina de los judaizantes. Tú no puedes ser cristiano, en esencia eso era, si antes no te haces judío. Y entonces viene a dar el concilio número 1, en donde Pablo y Bernabé dicen, oigan, ¿no? Había cierta lógica, fíjense si ustedes lo analizan. Todos aquellos judíos que habían pasado a ser cristianos decían, bueno, nosotros fuimos judíos antes de ser cristianos. ¿Cómo estos paganos que ni religión tienen, ya tranquilamente de su paganismo brincan a ser cristianos? No, primero que sean judíos, y eso implicaba algunas cosas, y después de eso, ya que se hagan cristianos, pues no era necesario. Y entonces ellos decían, podían decir con cierta envidia, nosotros sí, por mucho tiempo tratamos de cumplir la ley, nos circuncidaron, guardábamos las fiestas, vamos, como que merecimos llegar a ser salvos, ¿no? Podrían pensar, pero como la salvación no es por merecimiento, sino por la gracia del Señor, entonces no había por qué obligar a nadie a pasar por ser judío primero para poder llegar a ser cristiano. Me gustó cómo lo presentan, por eso lo traje, porque no se predica de esa manera, pero era la realidad, era la realidad. ¿Dónde nos quedamos? Nada menos y nada más que en el versículo 16, aunque ya lo vimos, del capítulo 5, y hasta el 21. Bueno, es la lista de todas las obras de la carne que son evidentes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso? Yo les decía que hay cosas como estas que no tienen vuelta de hoja, que son específicamente pecados y que no podemos aquí hablar de asegúnes, perdón la expresión, de consideraciones dependiendo de quién, como podíamos hablar de algunas otras cosas que estuvimos viendo. Dijimos, ¿se acuerdan la vez pasada? Que para algunos algo puede ser pecado y para otros no. Y poníamos algunos ejemplos. Pero hay cosas como estas que son toda una lista de pecados, de situaciones verdaderamente carnales, en donde quien las haga va a estar ofendiendo a Dios. Por eso, y aunque no es exhaustiva la lista, Pablo, sin embargo, quiso establecer una lista no exhaustiva para que no hubiese duda en cuanto a qué cosas nosotros no tenemos nada que experimentar. Vamos a repetirlas desde el versículo 19. Dice, son evidentes las obras de la carne. Evidentes quiere decir que se notan, esa es la realidad. Son evidentes, se notan. ¿Cuáles son? Adulterio. Pues ahora resulta que fulano ya anda con otra. ¿No es evidentemente un pecado? ¿Verdad? Fornicación. Dijimos la diferencia entre adulterio y fornicación, que para el caso de ofender a Dios viene siendo igual. Después de eso dice inmundicia, hablamos de estar en las cosas del mundo. Y esto surgieron muchas consideraciones, algunas dudas, algunos querían que incluso siguiéramos porque se puso interesante el asunto, porque hay muchas cosas que están pertenecientes a este mundo y que de las cuales nosotros cada uno tiene que considerar el redarguir del espíritu en su vida. El martes hablábamos algunas cosas de estas con los pastores y algún pastor dijo, pues es que eso de que un pastor pueda decir yo me puedo echar una cervecita sin mayor problema, y empezaron a hablar de cosas así, ¿no? Algunos pueden pensar que tomarse una cerveza no es pecado, para otros sí lo es, pero nosotros llegamos a considerar algo que pude leer en el último capítulo de el libro que acabo de concluir, que es La autoridad espiritual. Y a mí me dio mucho gusto, hermanos. Voy a decir algo que nos va a comprometer a los pastores presentes.
algo que yo he creído y que ahora sé que creo que de ahí lo tomé para creer lo que ahora creo. Me acuerdo que alguna vez, hablando con un pastor joven, yo le decía que había algunas cosas que por el hecho de ser pastores, fíjense bien, solo por el hecho de ser pastores, ¿te acuerdas, Johnny, que lo he dicho? Nosotros no podemos hacerlas o debiéramos tener cuidado de vigilar cómo las hacemos, aún delante de quién las hacemos, aunque sean legítimas. Y decía el hermano Ni que Jesús, por ejemplo, podía, no siendo pecador, él pudo haber comido de todo, ¿o no? Si los judíos tenían leyes que no podían comer de todo, era por causa del pecado de los judíos. Pero Jesús nació sin pecado. Jesús podía vestir lo que quisiera vestir. Jesús podía ir y venir a donde él quisiera venir. Acuérdense que Jesús nunca tuvo pecado. Él no tenía una contaminación como para guardarse de ciertas cosas. Y sin embargo lo hizo. Como un caso específico, que aunque no lo menciona en el libro, yo lo recuerdo, y dice que en una ocasión le demandaron al Señor los impuestos. Entonces Jesús voltea con el apóstol Pedro y le dice: ¿qué te parece, Pedro? ¿Quién le paga impuestos a quién? ¿Los amos a los súbditos o los súbditos a los amos? Dice Pedro: pues los súbditos a los amos. Pero Jesús estaba diciendo: imagínate, yo soy el creador de todos ellos y me están pidiendo impuestos, ¿no? Y sin embargo dice, para que no haya escándalo, vete a pescar un pez, lo abres y en su panza le vas a sacar una moneda. Paga con esa moneda tus impuestos y los míos. Qué bien que pudiéramos pagar nuestros impuestos así, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo Jesús mismo se sometió. Así vamos a poder nosotros comprender cuando se metió al río Jordán. ¿Quién tenía que bautizar a quién? Jesús a Juan, su primo, ¿no? No solo porque era mayor de edad, sino porque era el Mesías. Y Juan pudo ver esto, de tal manera que le dice: Señor, tú me pides que yo te bautice a ti, cuando tú tendrías que bautizarme a mí. Y dice Jesús: bautízame, para que se cumpla toda justicia. O sea, es justo que yo me presente delante de los hombres como alguien que, teniendo derechos, no los ejerce. Eso fue lo que le estaba diciendo. Así que, hermanos pastores presentes, yo les he dicho, les he enseñado que nosotros, y como se lo enseñé a este pastor joven también, que ahora no está, me decía: ¿por qué nosotros no podemos comer antes que todos los hermanos, por ejemplo? Somos los pastores. ¿Cuántas hermanas y hermanos vienen? Pastor, ¿le sirvo? O nos ponen una mesa y nos sentamos los pastores y entonces ya sentados nos sirven primero, ¿no? ¿Saben que en muchas iglesias así es? Pero aquí yo les he dicho a mis hermanos: ¿saben qué? Procuremos no comer primero. Y ustedes lo han visto, cuando menos en mí. ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? Bueno, pues lo que el Espíritu muestra, o lo que el Espíritu nos demanda, o lo que el Espíritu nos redarguye, es que nosotros estamos para servirles a ustedes, hermanos. Qué bueno que ustedes tienen deferencia con nosotros, que tienen honra para nosotros, y se los agradecemos. Pero yo luego me peleo, entre comillas, con mi esposa y le digo: Chapis, no pidas mi comida. ¿O no, mamá? ¿No te digo? No me pidas la comida, sírvete tú, come tú, yo como después. Ahora ya me echo medio guaje y como le tengo que dar de comer a Chente, me cuesta trabajo darle de comer y no comer yo. Esa es la verdad. Entonces ahora mi esposa ya saca la comida, cuando ella se forma, saca la mía también y la de Chente,
y ya no me espero a comer hasta el final. Pero déjenme, yo les decía a los pastores, imagínate, por ejemplo, hoy miércoles, ¿cuántas trajeron comida hoy? Que el Señor les dé más. ¿Oyeron? Que el Señor les dé más. Bueno, imagínense que también nosotros ayunamos, tenemos hambre, y entonces, como siempre se acaba, pues los pastores nos adelantamos porque pues no nos vayamos a quedar sin comida. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Que a lo mejor alguien se va a quedar sin comer si no come primero, pero yo no. Pero como pastores, quizá esto no lo debería de decir delante de las ovejas, pero lo digo para comprometernos. Como pastores nosotros no podemos comer antes que las ovejas. Nosotros como pastores tenemos que ver que nuestras ovejas coman. Y si ya no alcanzamos, como en alguna vez nos ha pasado, sí, en eso sí. Si ya no alcanzamos, pues nos quedamos sin comer, porque es esa la posición de los pastores para con ustedes. Y como eso, muchas más cosas. Necesitamos ser ejemplo de ustedes. Vamos a levantar sillas, hermanos. Ah, no, pues los pastores, ¿por qué vamos a levantar si somos los pastores? Yo creo que los primeros, si yo les dijera ahorita, hermanos, al final levantan sus sillas, por favor. Los primeros que deberían obedecerme serían Rubén, Chucho, Beto, así como lo oyeron. Y no estoy ordenando, pero una sugerencia de parte mía debiera ser orden para algunos. Ese es el orden del Señor. Entonces los pastores son los primeros que deberían levantar las mesas o las sillas. Si yo les digo, hermanos, ayúdenos a bajar unas mesas, los pastores somos los primeros que deberíamos dar el ejemplo. Si otros salen de vacaciones y nosotros no podemos, pues no salimos de vacaciones. Eso es lo que la Biblia nos enseña a través de algunas cosas que marca el hermano Ni en su libro, nos lo hace ver así. ¿Saben cómo se le llama a eso? Dilo fuerte. Eso es santificarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, por amor a ellos me santifico a mí mismo. O sea, me voy a comportar de tal manera que ustedes amen más a Dios. Me voy a comportar de tal manera que ustedes puedan portarse mejor. Si el pastor está viviendo eso, si el pastor está diezmando, si el pastor está dándole chance a los hermanos de que se sirvan primero, si el pastor no exige ningún derecho, eso es lo que nosotros debiéramos vivir. ¿Beto? Gracias. Otra vez. En función del tema que estamos viendo es nosotros ser los primeros en santificarnos. Claro. Es decir, el no participar en ciertas pláticas, el no participar, por ejemplo, en ciertos eventos, el no participar en ciertas fiestas, el no dar mi opinión en ciertas cosas que no, sí. que son ordinarias, déjenme usar el palabras que otros dicen, a mí me pegó por allí, y que no son tan malas, pero un pastor, yo recuerdo que en una ocasión, y ahora lo relaciono espiritualmente, un pastor que estaba antes en esta iglesia y ya no está, era muy cotorro, era un hombre muy sencillo, y cuando yo bromeaba algo fuerte, volteaba apenado y me decía, usted es pastor, usted es pastor, y yo me reía más, tu compadre. Hermano, usted es pastor. Pero ahora que lo recuerdo, pues tenía razón. O sea que por ser pastor no puedo. Pues no puedes. Fíjense, saca un ejemplo que a Beto no le gustó mucho, pero después se lo aclaré. ¿Se acuerdan cuando murieron los hijos de Aarón? Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. ¿Qué le ordenó Dios a Aarón a través de Moisés?
Tú no puedes hacer luto por tus hijos ni les llores. Obviamente, primero porque eran sus hijos y habían cometido el pecado, pero sobre todo porque él era un sacerdote. Y Beto me decía, pues ya yéndose hasta ahí, y se lo expliqué así. Le dije, mira, si otros, fíjense cómo lo voy a decir, lo digo con toques, pero lo digo creyéndolo. Si otros pueden llorar cuando se les muera su mamá y pueden llorar cuando se les muera un hijo, nosotros no podemos llorar igual. A Beto le pareció fuerte y sé que a ustedes también, pero no sé si alcancen a ver el fondo del asunto. A veces los pastores quieren dar una imagen, o la gente tiene una imagen de los pastores, Sí, que sí, por sí. ser los más santos, Sí, que sí, por sí. ser los que no pecan, que así en ese sentido lo vi. Está mal. Y a veces se quieren presentar como que no son vulnerables ante Sí, ciertas sí, sí. situaciones. En eso estoy Y contigo. en ese sentido, yo creo que es muy En riesgoso eso dar no- una imagen de algo que realmente somos sensibles, tenemos fallas, tenemos errores. Claro. Y la muerte la sentimos igual que Claro, cualquier otro, ¿no? pero ahora diles lo que yo te dije. Ahora, como En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, perdón, vuelvo a enfatizar lo que dice Beto. Beto dice, si tú no vas a llorar cuando se te muere un pariente, porque tú quieres demostrar que eres muy espiritual, estás mal. es un error. Dios no quiere que nos comportemos así, en eso estoy de acuerdo. Pero yo le dije, yo no lo veía así, yo lo veo de otra manera. Ahora, nosotros, por ejemplo, ahora que yo estuve en el hospital, realmente yo no me sentí en la fe como debilitado. No, nunca llegó ese momento de sentirme, ya me abandonó el Señor. Y no fue por presumir. Y no fue por presumir. Y entonces cuando venían a visitarme y eso, inclusive yo animaba a los hermanos. ¿Qué hubiera pasado si yo me presento como completamente derrotado? Ya se acabó todo, el Señor se olvidó de mí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, no estoy siendo un ejemplo. Entonces, en ese sentido, En ese si sentido yo estoy de llegara y acuerdo. te dijera, Beto, no tienes derecho, por ser pastor, a tirarte al suelo. Sí, es correcto. En ese No sentido tienes es correcto. derecho, por ser pastor, a actuar como si Dios no estuviera contigo. Como si no existiera. No como si tienes estuviera. derecho, por ser pastor, a actuar como cualquiera que no tiene Como si fe. no lo hubiera permitido él mismo, ¿Me ¿no? comprenden? Es lo mismo cuando alguien se muere de nuestros parientes. Imagínense que yo como pastor, y lo digo con toques, les vuelvo a repetir, me pongo a llorar como Magdalena cuando se me muera un pariente. Oye, yo soy pastor. Yo no tengo ese derecho. No sé si me estén comprendiendo, hermano. No tengo ese derecho porque mi obligación, fíjense cómo lo digo, es animarlos y levantarles la fe. Entonces estoy renunciando a algo que es legítimo. Me estoy santificando a mí mismo por amor a la grey. Rubén. Quisiera diferir un poco un tanto por esta situación. Digamos, no tendría yo derecho de exigirle al otro pastor que no se comporte así. Yo creo que eso debería de ser algo interno que Dios produce en ese pastor, algo personal, para que ese pastor se comporte de acuerdo a ese estándar, a esa norma de vida. Pero ya tanto como yo exigirle a otro pastor a que… No estoy diciendo eso. Bueno, yo lo quiero poner en esos términos. No sé si tú no lo estás poniendo en esos términos, pero tú oíste qué lo bueno que que dije. no lo das en esos términos. Pero sí lo puedo decir en ese Sí puedo tenor. enseñarlo como lo estoy enseñando, pero no puedo exigírselos, porque aunque lo hicieran, si no es por el Espíritu, Amén. no vale. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Que como creyentes y más como pastores, pues es Dios mismo el que nos va a dar la fuerza de su espíritu, la integridad para sobreponernos a circunstancias muy adversas que pudiéramos estar viviendo.
pero eso no lo tenemos por qué imponer a otras personas. Insisto, yo no dije que se imponga. Ah, claro que Yo sí. dije que lo enseño como lo estoy enseñando ahorita, ¿verdad? Ahora, Bien. si como pastor principal sienten una imposición en eso, medítenlo, pero no se trata, repito, si lo van a hacer porque se los impongo, no sirve de nada. Pero sí hay un santificarme a mí mismo, negarme a mí mismo por amor a los demás. No exigir mis derechos, no exigir una posición, no esperar que yo tenga un trato distinto. Abraham y después Chava y luego Chucho. Sí, lo que pasa es que la Biblia nos dice que nuestra familia no muere, Pero eso es otra duermen. cosa. Ajá, Esa es- no digo. Esa es otra cosa. Lo que pasa es que cuando suceden esas cosas deberíamos tener tal convicción. O sea, la gente, ¿por qué llora? Sí. Pero ¿Por qué se duele? no, pero eso es en general, a todos nos lo dice el Señor. No, yo estoy yendo más allá, Abraham. Yo estoy yendo más allá. Tú estás ahorita diciéndonos, normalmente no debiéramos llorar tanto porque tenemos una confianza en Dios que nos vamos a ir allá. Es una doctrina. Eso que es cierto, tenemos. pero no estamos hablando de eso. Yo estoy hablando de entender que la posición, y lo dije como, ahorita me salí de tema, pero que la posición de un ministro, de un pastor, como fue Jesús, se va a negar uno a ciertas cosas, fíjate, que aún son legítimas, santificándose a favor de la grey, a favor de los que son ovejas, siendo ejemplo hasta ese grado. ¿Puedo comentar otra Claro. cosa? Yo creo que se habla mucho del que es espiritual. El que es espiritual no necesariamente tendrá que ser el pastor. El pastor puede ser pastor y no ser tan espiritual. Eso es lo que está mal. Precisamente lo que O yo sea, estoy diciendo es que el pastor No, puede ser. debería de ser espiritual siempre. Pero no es Ahí así. sí es exigente la cosa. Pero no es así. No, Entonces, que el hecho de que no sea es triste y es lamentable, pero no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que debemos ser. sí, deberían ser. El que no sea, pues no es. Pero aún así, el que no es pastor y es espiritual podría estar en la misma situación de no Sí, llorar. pero está mal. No, O sea, un el que pastor es no espiritual. debiera estar por debajo de las... O sea, imagínense que una oveja tenga más fe que un pastor, en pocas palabras. Se da, pero está mal. Eso es lo que yo estoy queriendo hacerles ver. No debiéramos nosotros como ministros, por eso es que cuando alguien sirve, ya no hablemos de pastores, de cualquiera que sirve en un lugar, se le va a demandar más. ¿Me comprenden? Esto todavía nos ayuda más. ¿Cómo es posible que tú estés acá arriba cantando y seas voy a hablar porque hubo mujeres acá arriba, la esposa más rebelde? Leti es una rebelde, nunca obedece a su marido, pero está aquí ministrando. Espérame. Si Leti sube aquí tiene un compromiso. Y si sube mi nieta tiene un compromiso. No puede ser que alguien esté en la cabina y sea peor que otros. A eso es a lo que estoy hablando, de eso es de lo que estoy hablando. Y ahora, tratándose de los pastores, con mayor razón, porque dice la Biblia que debemos ser ejemplo. Y se es ejemplo cuando se santifica uno a sí mismo y se niega uno a sí mismo. Chava. Gracias. Yo nada más algo rápido para confirmar. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo Rubén en cuanto no tienes el derecho de exigirle a un consiervo que no actúe de esa manera, por llamarlo así. Pero de igual manera yo creo que como pastor sí tendrías el derecho, y como hermano y como amigo, Claro, de decirle, oye, claro, te ves mal. no, Mínimo llamarle la atención, ¿no? así es. Yo así lo entendí. Claro. Sobre todo como pastor, si yo presido, por ejemplo, y como amigo. Oye, ¿no te parece que eres muy chillón para ser pastor? Por ejemplo, ¿no? ¿No te parece que eres muy... lo que sea?
Tú no puedes como pastor actuar de esa manera. Procura no ser el primero que te formas para comer, hermano. Se ve mal. ¿Por qué? Porque todas las ovejas dicen, mira, el pastor es el primero que siempre... Por ejemplo, imagínate al pastor chillando a mares ahí al pastor. Oye, hermano, yo no estoy diciendo que no duela. Yo no estoy diciendo que no tenemos los mismos sentimientos. Yo no estoy diciendo que no tengamos derecho de dolernos por una esposa que se nos murió, por un hijo, por un nieto. Pero está mal que el pastor se derrame peor que otros que podrían estar menos fuertes. Eso es lo que no está bien. No sé, esto es algo muy sensible. Beto y luego Chucho. Yo le doy Ah, la no, palabra al hermano. ya, no te enojes. Eso no está mal, que Chucho demande ser oído, ¿me entienden? Eso sí lo podemos exigir, hermanos. Gracias, Beto. Entonces ya no te la doy a ti. Miren, pone requisitos la Escritura para ser un pastor o Además, obispo. Entre uno de los que pone, y muy bien. dice es que sea sobrio. ¿Qué es la prudente, sobriedad? Decoroso. Sobre todo me voy a referir a esos nada más. ¿Qué es la sobriedad? No está hablando que no beba. No. Que tenga un comportamiento en cualquier Muy situación bien, en la Chucho. que se encuentre, no similar al resto Eso, de la gente. muy bien ¿Sí? esto, fíjense. O sea, no podemos estar haciendo bromas. Si alguien es bromista, un hermano, que lo sea. Nosotros no podemos llegar a ese punto de tomar todo como si no tuviera seriedad. Bromear de todo, ¿sí? Incluso voy a ir un poco más allá. A lo mejor hasta en la vestimenta, no necesariamente el traje, pero no podemos traer, por ejemplo, no podemos venir de llegar mezclilla y playera. Exactamente, pero no podríamos llegar Podría llegar- ser, no, claro. no podríamos llegar a una reunión con bermudas. O chanclas. Imagina, o chanclas y subirnos a dar un estudio así. A ver, díganme. O sea, De verdad, es que qué está bueno que lo hablando- diga. está Yo sé, hablando de perdón, yo sobriedad. sé que Chucho no lo está diciendo por ofenderme ahorita. No. Pero ustedes saben que yo así no vengo siempre. pero No, mire, ustedes no me ven de mezclilla. es que todo ¿O sí? eso va más allá. Normalmente no me ven de mezclilla y menos dando el estudio. Si Casi no- siempre me pongo una camisa, un pantalón Y- más o menos. mira- ¿Pero qué tiene que ver eso, pastor? Podría decir Espérame, alguien. no. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Pero tomen en cuenta lo que está diciendo Chucho. Pero ¿Por mira, qué, es, Chucho? Es que son muchas cosas en las que tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué más da si vengo de Pero corbata no es, o vengo no es así? yo no lo veo por como lo decía Memo, ¿no? Tú como pastor tienes la obligación, no, si no es algo que ya reuniste como un requisito para hacer. No sé si me entiendes. No. O sea, no que ya eres, te lo voy a demandar. Espérame, ya tuviste que haber mostrado antes que lo eres y no te lo voy a demandar, no te lo voy a imponer, simplemente es tu crecimiento, tu madurez ya te ha llevado a ser así. Porque si no, entonces sería una hipocresía. Ahora que ya soy pastor, me voy a comportar de cierta forma, ¿no? Hijo, me voy a reprimir mis sentimientos. Ustedes saben que hace unos meses se murió mi hermano. Y yo entiendo, hubo gente que me habló y ¿cómo está, pastor? Yo le decía, bien, estoy bien, no estoy deshecho. Y no es por lo Sí. que Beto decía. Y no- el no es- presumido que todo está bien. No es por ese lado. Sí, puede ser. Sí, no sí, está mal pero, que lo hayas dicho. Pero yo me refiero a esto, Beto, en función de que en realidad se murió mi hermano, me dolió, pero no me estoy deshaciendo. Es más, yo dije, el Señor, ya llévatelo. Y cuando vengan y digan, ¿Sí? Y pastor, probablemente no voy a sentir lo mismo si se muere mi esposa y mi hija, va a ser un dolor más agudo. Pero tampoco me pero voy a aún deshacer. ahí Dios va a esperar que la actitud de pastor de Chucho les bendiga a Fíjense, ustedes. el otro día les comenté en De él y mía. les comenté en la célula esto porque en broma un día le dije a mi esposa, oye esposa, si sucediera algo así muy trágico en nuestra vida o en mi vida, se muriera un hijo, algo así, y que yo me pusiera a tomar, a emborracharme Imagínense. por ese dolor,
Fíjense la respuesta que me dijo mi esposa, pues entonces, ¿qué Dios tienes? Pues claro. No, yo le diría, Ah, ¿y obviamente qué dije ministerio sí. tienes? Efectivamente, porque miren, cuando alguien no ha sido transformado y no tiene a Dios en su corazón, cuando le venga una tragedia en su vida de cualquier tipo, ¿saben qué va a hacer? A tomar las mismas formas de Actitudes conducirse del de mundo, antes claro. de que no conociera a Dios. Si quería ahogar sus penas en el alcohol, se va a ir a emborrachar. ¿Sí? Y entonces nosotros sí somos un ejemplo para la Grey. Así es. Y muchas cosas, a lo mejor aunque sean legítimas, están vedadas para nosotros. Así es. Podemos ir a una fiesta y a lo mejor tienes ganas de echarte un Fíjense, bailongo. por ejemplo, eso. Puedes echarte ¿Cuántas un veces nos y pueden quieres invitar a una y decir, fiesta? ¿sabes qué? No me voy a parar. A mí me han bailar. invitado. ¿Saben cuántas veces he bailado en las fiestas que me invitan donde hay hermanos? Nunca me han visto bailar a mí. Y nada, Sí, bailé contigo bailar. Andar igual que todos bailando una tras otra. No se trata de que nadie se sienta, ni se trata de señalar a nadie. Estamos hablando de algo que es serio. Y dije, vamos a comprometernos los pastores. En ese momento te saqué a bailar a ti, mi hija. ¿Tú me viste que bailé toda la noche? pero yo quiero ir un poco más allá, miren, ¿por qué? Tiene que ser una forma de vida. Completa. No una pantalla. Porque a lo mejor luego tomamos el versículo, dice, por amor a los débiles no hago esto, pero lo hago aparte. Entonces me vuelvo hipócrita. O sea, digo, yo no me echo una chela delante de mis Pero me hermanos, emborracho en mi casa. pero en mi casa sí me las echo, con gente que no me conoce me las echo. Entonces soy un hipócrita, no soy en realidad congruente y no soy íntegro y no soy de una misma forma de ser. Así es. Entonces tengo que ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Que sea una forma. Ya dijiste que no me lo habías dado para mí, ya no. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también quiero que vigilemos no irnos a los extremos, porque es peligroso que de repente no presentemos las dos cosas que pueden darse cuando alguien recibe una información como esta. Y miren, con esto no quiere decir que los pastores no podamos llorar. Por ejemplo, yo veo que Jesús, cuando muere Lázaro, llora enfrente de todos, sin ningún problema. Yo no dije que no lloremos. Por eso yo estoy tratando de aclarar, yo no estoy diciendo Pero que yo no usted dije lo que no dijo, lloremos. pero yo nada más estoy tratando de aclarar este punto, porque a veces se queda una idea que solamente la quiero mencionar por si las dudas. No dije que usted lo Hermanos, que no quede la idea de que no pueden llorar los dijo. pastores. Eso es lo que estoy diciendo, permítame terminar. Lo que yo estoy comentando es que no quede esa idea, porque miren, el domingo que se acercaron muchos hermanos, yo sentí el amor de muchos hermanos, sentí su abrazo, sentí su sinceridad y lloré. Ahora, es muy diferente a llorar por derrota, es muy diferente, por eso quiero hacer esa diferenciación, o sea, pero es importante hacerla. Yo ni la haría. También es importante, también puedo llorar por dolor, ¿sí? Pero no tener una actitud de derrota, de decir, ya no me puedo levantar. Enfaticemos eso, Por eso que es el punto es lo principal. que estoy diciendo. Pero canté. Claro. Dije, vamos a cantar porque Dios es bueno. ¿Qué espíritu dejaste? Entonces, y no me reprimí a llorar, pero animando a los hermanos, Dios sigue siendo bueno en la condición que esté mi nieto. O sea, yo estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Lo importante aquí, ¿por qué surge el legalismo? ¿Por qué surge el que alguien se carga siempre para un lado? Porque interpreta mal ciertas cosas que se enseñan. Y estamos leyendo justo que los Gálatas estaban llevando a la ley a los que se estaban convirtiendo a Cristo, que ya no era necesario. Pero ¿por qué se daba eso? Bueno, porque a veces, y déjenme presentarlo, a veces no se ponen en la mesa todos los elementos que se pueden dar y entonces es importante mencionarlos. No estoy diciendo que así lo esté enseñando ni que así sea,
pero es importante mencionarlo, porque así como, si nada más se menciona así, pareciera, no estoy diciendo que A mí así no me lo parece, dice. pero Bueno, pero pudiera ser que alguien sí, ¿sí? Y sobre todo que tenga una carga con el legalismo, pues al rato se va a poner a ver que nadie llore, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que no lloren, hombre? Pero bueno. pero no lo tome está bien, así está bien, como está bien, que yo está lo bien, estoy está bien. atacando. Estoy tratando de ampliar el punto para que se vean todas las aristas que puede tener, porque no solamente tiene. Es no hay que solo estoy una siendo cosa tan analizar. específico. Lo que estoy enfatizando nada más es que los pastores somos diferentes y que tenemos que ser Perdón. diferentes. ¿En qué sentido? En santificarnos por amor Ahora, a los en hermanos. ese sentido, Nada más. por ejemplo, yo con mis hijas voy a un entrenamiento. Mejor no saques cosas porque pudiera parecer que te justificas de algunas cosas No me que estoy podrían parecer. justificando, quiero decir lo que hago. Pues mejor no lo digas, pues, pero. Pues déjeme decir, Está bien, dilo. creo que también tengo derecho a Dilo, decir dilo, lo dilo. que pienso y Dilo, cómo lo veo. Dilo. Cuando yo voy al entrenamiento con mis hijas, las personas que están allí, que me están observando, ven un comportamiento diferente, ¿sí? Allí se dicen groserías, ahí se llevan, ahí son muy igualados. Yo guardo una postura, Eso. ¿sí? Y yo no les dije a la gente de allí que soy pastor. Sin embargo, ya hay 2 o 3 familias o por lo menos hay personas que me dicen pastor y se refieren a mí con mucho respeto. Pero es eso que están viendo, ¿sí? Es que ven que yo no me llevo con los demás y esa es la parte a resaltar y eso es lo que estamos tratando de ver. Que muchas veces, cuando nosotros nos damos ciertos permisos o hacemos ciertas cosas que pareciera que no tienen nada de malo, es cuando llegamos a dar un mal ejemplo. Eso, y es enfaticemos cuando en eso. llegamos a portarnos ordinariamente. Eso. ¿De acuerdo? Es ahí donde lo que dice Chucho es importante, la sobriedad que debiera haber, ¿verdad? Eso es lo importante. Miren, vamos a poderlo entender en función de la posición de una esposa. Bueno, eso es aparte, pero yo iba a hablar en general, ahorita lo mencionamos, en general de las esposas. ¿Una esposa se puede comportar igual que una joven soltera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que se espera algo distinto? La sociedad, aunque sea una sociedad pecadora, cuando se trata de una señora, se espera algo distinto. Y cuando se comporta como un adolescente, ¿no se ve mal eso? Fíjense, solito brinca pues el asunto. Oiga, usted señora, compórtese como una señora, se le dice. ¿Qué le están queriendo decir? Pero ¿qué esperan que haga o que no haga? ¿Cómo? Recatada, por ejemplo. La vestimenta de una señora no debiera ser la de un adolescente. Oye, hay algunas ahora que ya visten peor que las adolescentes, ¿no? ¿Me entienden por dónde voy? Así como se espera que la actitud de una señora sea distinta a la de una jovencita, igual la de un pastor se espera. Miren, ahí les va. Un pastor panzón y gordo está mal. ¿Qué conste? Estoy hablando. Está mal. ¿Por qué? Porque si alguien debe de mostrar un buen comportamiento, dominio propio, pues es el pastor también. Ahora, vamos a lo que Chucho decía. Y las esposas del pastor no debieran ser diferentes a todas las hermanas. Y voy más allá. Yo sé que esto es, si lo saco en la reunión de pastores, ya lo hemos sacado. Los hijos de los pastores no debemos esperar que sean diferentes a los demás. Sí, mi querido Abrahamcito, fíjate que sí. Porque lo que Chucho leía, y dentro de los requisitos de un pastor, dice, por ejemplo, que tenga sus hijos en sujeción, que sepa gobernar su casa. Imagínense un pastor
que no viene su esposa, o que sus hijos ya no quieren venir y ya no vienen sus hijos, o que su hijo anda en malos pasos o fumando. O sea, no puede ser. Eso descalifica inclusive a un pastor, al menos aquí sí. Lo descalifica, hermanos. ¿Por qué? Porque otra vez se supone que debemos ser ejemplo de la grey. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos no fallen en nada y que a las primeras no, pues ya vi que Daniela, lo que quieran. Oye, Beto, qué bárbaro. No estoy hablando de eso. Lo aclaro como Beto aclara algunas cosas. Pero si, por ejemplo, Daniela está teniendo una continua actitud, el ministerio de su papá está peligrando y el de su mamá también. ¿Por qué? Pues porque es hija de un pastor. Entonces se espera que sea de las más educadas. Es bien triste un refrán que a veces resulta cierto, pero muy triste. Hijo de pastor, lo peor. Así se ha dicho en algunos medios. No debería de ser, debería darnos vergüenza eso. Lili había levantado su mano y no le di hace rato. Y luego Abraham otra vez. Es una duda con relación al ejemplo que dieron de que hay cosas lícitas, pero que un pastor se guarda de hacer, y dieron el Que ejemplo. ni siendo lícitas tendría derecho. Ajá, y dieron el ejemplo de un pastor que, pudiendo tomar una cerveza, no lo hace por guardarse, pero si lo hace en su casa, estaría siendo hipócrita. No necesariamente, yo no lo creo así, Chucho así lo ve, pero no necesariamente. Porque Sobre era todo lo que eso. yo Sobre decía, todo bueno, eso. si el pastor está con los hermanos y por amor a los hermanos Claro. se guarda, pero en su casa quiere tomar una cerveza. Pudiera comer ser. una rebanada de pan Pero de por ejemplo, muerto, si Chava fuera pastor y no toma delante de nadie, pero en su casa va a tomar, él tiene que considerar a sus dos hijos. Porque de ti puede decir, tú me entiendes, mujer, pero ¿qué obligación tienen sus hijos? ¿Le van a decir, papá? Sí, dentro de considerar a los demás, a Ahora, los débiles, solamente yo que creo incluye ellos a tendrían la todos, capacidad de comprender que no hay peligro ni problema en que se tome una cerveza en su casa, quién sabe. Y por amor a sus hijos, mejor no se la toma, fíjate. No es pecado, pero por amor a ellos, que les va a costar trabajo, sobre todo cuando lo oigan desde el púlpito decir, hermanos, beber el alcohol es una obra de la carne. Y entonces ellos van a decir, ¿y mi papá entonces qué está haciendo? Entonces tendría que ser dechado de la grey y en su casa no podría hacerlo. A lo mejor si estuviera solamente contigo y ya no tuviera hijos, podría ser. No, tampoco. Aunque esté en su casa, el emborracharse ya, aquí es deliberadamente es un pecado de la carne. Eso no tiene vuelta Sí, de hoja. pero estoy hablando de cosas lícitas, como que no es un pecado tomar una copa de vino. O ¿Estará mal comer que yo en mi casa baile pan de con muerto. mi esposa? Yo no lo hago. Yo no lo hago delante de los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? No. Por lo que los hermanos, a mí me preocupaba que un pastor que ya no está aquí bailaba más que nadie cuando las bodas de las Hernández allá en el Acueducto. Bailaba más que nadie. A mí me dejaba un sabor, oye, pues que si no es pecado, no, es que... Y luego las pachangas y a veces y las cotorreos. Por ejemplo, el sábado que hubo fútbol. Imagínense que el pastor
va a ser el más gritón a favor de la América y va a poner, y no, ustedes, y... No es cierto, no es cierto, no me levantes falsos. No se vale eso, hermanos, no es cierto, no es cierto. Ni lo vi. Yo estaba allá, mira, checando los tacos, que sirvieran bien, que no estaba allí, no estuve allá todo el tiempo. Hasta creo que el güero me dijo, no sé quién, ¿no le gusta a usted el food? Y volteé y le digo, pero no lo está viendo. ¿Tú me dijiste? ¿Qué volé? Ahí está, para que vean que no miento. Le extrañó. Él me dijo, ¿qué no le gusta a usted el food, pastor? Y le dije, pero ni lo veo que lo ve. ¿Y qué te dije? Yo estoy en lo que debo estar. Pero tampoco voy a cerrarles la posibilidad. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Nah, eso. Y más que ganó 4-1, ¿dónde está el mal? Imagínense, sí, estamos viendo las cosas, hermanos, como no es igual, hay diferencias. Estoy hablando de cuidar la línea, porque hasta por testimonio, hermanos. Yo sí creo que un pastor gordo, panzón, de plano ya, deja mucho que desear cuando hable de santidad, cuando hable de dominio propio, cuando hable de... ¿O no, chava? Yo creo que, bueno, lo que entiendo es que sí es una exigencia de la cual los pastores tienen que santificarse, que es lo que hablaba el libro. Y estoy de acuerdo que no puede haber legalismos, no puede imponerse. No puedo obligar al hermano. ¿Por qué? Porque el santificarme a mí mismo, como lo dijo Jesús, sí es algo que yo decido, no que me imponen. Claro, pero sí debe de haber una marcada diferencia en cuanto a Y una enseñanza, porque ¿cuántos pastores hay que esto nunca lo habían considerado? Pero Nunca. van a ver si podemos, Yo te aseguro, casi te lo puedo asegurar, que la mayoría de los pastores esto no es plática, no lo consideran. Y me surgió por este último capítulo que leí, que me parece importante, me parece muy importante. Abraham. Sí, lo que pasa es que los pastores no tienen margen de error. Se asemeja, no seas así. Bueno, permítame decirlo. Es como si fuera una pirámide. Los pastores están en la puntita de arriba. Los demás tienen un margen de error muy grande. Pero eso de que no tienen margen de error. No, o sea, son los que tienen el estándar más alto. O sea, sí tienen error, pero tienen el estándar más alto. Lo tienen. Si lo que quieres decir es que lo ideal es que nunca nos equivocáramos, claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Eso sería lo ideal. Bueno, de hecho, dentro de los requisitos que leía Chucho, dice que no sean, ¿o qué? Que sean irreprensibles. Esa es una. La otra. Irreprensible quiere decir que no tienes cola que te pisen. Fíjense, un pastor no debe tener cola que le pisen. Eso no quiere decir que no falle. ¿Entienden la diferencia? Sí, porque yo puedo fallar, pero no tener cola que me pisen. Ahora, si fallo y fallo y fallo y fallo, ya tengo cola que me pisen. Pero eso ya es pecado de ustedes y problema de ustedes. Sí, o sea, qué bueno que nos vean como alguien a quien seguir, pero no que nos idolatren, ni que nos aplaudan, ni que digan, ay, pastor, como los de la luz del mundo. No, es que, por ejemplo, está a punto de ser condenado de por vida su apóstol por pecados de lo más horrible, pues la gente está dando la vida por él. No, hermanos, eso ya es ser brutos. Eso es lo que hace una secta. Y el otro punto es en cuanto al ser espiritual, perdón que lo mencione tanto. En cuestión, por ejemplo, de tomarse una cerveza. ¿Puedo poner el ejemplo de cuando servía? Cuando servía en la iglesia con cristianismo.
el hecho de tomar una cerveza genera ya que el cuerpo tenga ¿Euforia? euforia. Una no, depende. Una, dos. Una no. No. Aquí el problema no es si es uno o son dos, si te afecta con media o con tres. Aquí el asunto es ¿qué estás haciendo alrededor con la gente que te vea? Lo que pasa es que hay gente. Vamos, no hay seas gente- egoísta en querer tomarte una cuando eso puede echar a perder la vida de alguien. No, lo que pasa es que hay gente que con pocas cosas. Sí, es En este cierto. caso estoy poniendo una cerveza, 2 cervezas. Pero con eso puede perder la intimidad que tenía con Dios. Puede ser un estorbo para él mismo. Porque al final de cuentas, bueno, yo lo digo en el tiempo que estaba ahí con Cristian, mantenía una disciplina, por decirlo así. Más adelante, cuando ya fue más relajado esto del compromiso hacia Dios, realmente vino a ser un estorbo para poder Otra vez, cada pastor debiera revisar su propia vida en cuanto a santificarse a sí mismo. y en cuanto a lo que le Y lo afecta, que ¿no? tenemos que enfatizar para no irnos a los detallitos es que debemos ser echados de la grey, ejemplos de la grey y negarnos a nosotros mismos más que los demás. Dejémoslo así, ya no metamos, porque ese es el punto desde el principio. Y lo digo, lo mejor hubiera sido no comprometerme yo mismo como pastor o comprometer a los demás, pero qué bueno, porque lo creo, lo digo. Ustedes deben esperar, fíjense cómo lo digo, no sé cuántos pastores se atrevan a decirlo así. Ustedes, ovejas, deben esperar que nosotros seamos buen ejemplo en todo. Claro, yo espero que algún día lo pueda yo decir, hermanos, cópienme cómo me porto yo. Así debiéramos de hablar. El pastor debe ser el primero en llegar, el último en irse. Si citas a alguien, estás antes que esa persona, no que llegas después. El pastor es el que menos debe dormir. Si yo les preguntara a los pastores aquí, y sobre todo en los cultos, ya en los cultos ya es. Pero de veras un pastor no debería de dormir. Oigan lo que les voy a decir, no estoy imponiéndolo, no es una ley, estoy diciendo lo que yo creo, respétenme. No, lo digo así por lo que dijeron hace rato. Un pastor no debería de dormir más de 6 horas diarias. Escuchen eso, tómenlo como quieran, no se defienda ningún pastor aquí. Un pastor no debería de dormir más de 6 horas diarias. Por lo mismo, para santificarse a sí mismo, para ponerse a orar desde que se para leer más, tener tiempo. Y para poder, es que eso de por sí, pero para que Dios se glorifique más en uno, para que Dios lo use más a uno. Los pastores debiéramos ser los que más ayunemos, los pastores debiéramos estar aquí orando antes que nadie. Gabo. Bueno, con respecto a lo último que estaba diciendo ahorita, Jonathan Edwards hacía eso. Precisamente se levantaba a las 4 de la mañana a orar y a estar estudiando la Biblia y todo. O sea, dormía 6 horas precisamente para santificarse más al Señor. Un poquito más fuerte porque no te oí. Bueno, que Jonathan Edwards era uno de los que sí hacía estas cosas para ¿Quién? santificarse más. Jonathan Edwards. Por ejemplo, si ustedes leen la vida de los ¿cómo se les llama? No, héroes. Los santos en Dios, los cristianos de épocas que han destacado, yo les aseguro que eran más que de echados de la grey. ¿Quién dices? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, hermano, un hombre que si ustedes leen su vida, Y bueno, nos queda muy grande el zapato. en algunos, una, bueno, en a mí. una ocasión, también aquí se estaba dando un estudio acerca de un tema muy polémico más entre los jóvenes.
Y bueno, al final de cuentas se dijo, no, pues, o sea, sí se puede hacer, viendo qué se quieren hacer y todo esto, ¿no? O sea, fue algo permitido por los pastores, o la mayoría de los pastores decían, bueno, ok, o sea, se puede hacer, pero con cierto cuidado. Y entonces era algo que yo pues quería hacer, pero sí estaba poniendo en tela de juicio. Y dije, bueno, pues ya dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces se lo comenté a mi esposa y me dijo, pues va, órale, hazlo, ¿no? Pero me tocó ir a la casa de un hermano, y entonces él me dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo en esto porque pues yo creo que está mal, ¿no? Y entonces yo dije, pues si para mi hermano está mal, y más es un hermano que amo mucho y que constantemente voy a su casa y lo visito, y también intercambiamos ciertas cosas de la palabra, yo dije, si lo hago, lo voy a hacer caer. Y quiero hacerlo, ¿no? Bueno, en ese momento quería hacerlo con muchas ganas, pero dije, por amor a él no lo voy a hacer. Claro, es por amor que se santifica uno a sí mismo. Hay muchas cosas, hermanos, que se escandalizarían de algunas que yo podría mencionar. Yo creo que Pablo no se casó porque se santificó a sí mismo. Y no porque casarse sea pecado. Dice, o no tengo yo derecho, decía él, a traer una esposa o una hermana por esposa. No tengo derecho a que me mantengan. Y aún eso, decía, no lo he tomado por ustedes. ¿O no lo dice así? Si aquí alguno de los pastores dijera, hermanos, yo no voy a pedir dinero ya aquí para mí. Es un privilegio que yo quiero por santificarme. Pastor, pero el obrero es digno de su salario, pero yo voluntariamente renuncio a eso. Pablo lo hizo así. Fíjense hasta dónde. Entonces, lo contrario a eso es, tengo derecho. Soy el pastor. Denme mis derechos, atiéndanme, que es lo que normalmente ocurre en muchos lados. Es muy profundo esto, hermanos. Quizá esto debiera darse, pero en la reunión de pastores o en una reunión de un congreso de pastores y no aquí en la iglesia, pero el que anhele obispado, buena obra desea, pero sepa. Correcto. Necesita tener una vida ejemplar y diferente a la del Mínimo ustedes como ovejas deben santificarse a sí mismos, sobre todo en función de los que no tienen a Cristo. El principio es el mismo, como dice Beto, para los que no son ministros, es verdad. Si son hijos de Dios, dice la palabra, pues compórtense como hijos de Dios. Vivan de acuerdo al llamado que tienen, sean congruentes de acuerdo a lo que se supone. Hoy vino un matrimonio y empecé a preguntarles, a ver, díganme cómo se convirtieron. Porque como hijos de Dios dejamos mucho que desear. Hay impíos que se portan mejor que nosotros. Eso debiera darnos vergüenza. Y nada más se portan mejor porque están más educados. Hay impíos que dicen buenos días. Aquí hay cristianos que no saben lo que es eso. Hay impíos que dicen gracias, por favor. ¿Saben que aquí en la iglesia hay gente que nunca sale de su boca un gracias o un por favor? Me consta. Hermanos, ya le tiré a los pastores, pero ahora les estoy diciendo a algunos. Nosotros debiéramos ser los primeros en la escuela, los primeros en el trabajo, los primeros en todos lados como hijos de Dios.
Inclina tu cabeza. Padre, gracias por este día de ayuno. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de David, de Fa, de Asaf, de Johnny, de Han, de Kay, de Dayis y de Joshua Leví. Gracias, Señor, por Cecita, por Tatán y Josías Aidán. Gracias, Padre, por estas dos familias que hemos puesto en tus manos el día de hoy de una manera especial. Te agradecemos por ellos, por todo lo que nos han dejado, por todo lo que Johnny sigue dándonos aquí. En el nombre de Jesús, gracias por los alimentos que prepararon algunas hermanas con mucho amor. Gracias. Dales más en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermano.